Dependemos de potentes máquinas hechas por el hombre para transportar artículos necesarios. Por ejemplo, un potente tren de carga puede subir por colinas empinadas para entregar su mercancía a tiempo. Un potente buque de carga puede surcar los océanos para llevar su mercancía. Pero las cosas que el hombre puede hacer tienen un límite. Cuando se trata de las cosas más necesarias como la paz, la seguridad y la felicidad duraderas, los humanos prometen lo que no tienen el poder para cumplir. Las instituciones políticas, religiosas y financieras no han demostrado ser confiables. Con tantas promesas incumplidas, no nos sorprende que haya tanta gente que vea el futuro con desconfianza. En contraste con esos fracasos, las promesas de Jehová nunca fallan. Y cuando confiamos en sus promesas, nos hacemos poderosos. Él siempre cumple con su palabra. Jehová promete ayudarnos cuando tengamos problemas, sin importar lo difíciles que sean. Pensemos en el ejemplo de Jesús. Ningún ser humano se ha enfrentado a pruebas tan difíciles como las que él tuvo. Sin embargo, Jesús tuvo una fe que lo hizo poderoso y lo ayudó a aguantar. Él sabía de lo que hablaba cuando animó a sus seguidores a tener fe y a no dudar. Por ejemplo, en una ocasión mientras caminaba con sus discípulos cerca de Betania, Jesús se valió de una higuera para enseñarles una importante lección sobre la necesidad de tener fe en Dios. El relato de Mateo capítulo 21 dice que la higuera no tenía higos, solo tenía hojas. En los versículos 19 y 20 Jesús le dijo al árbol, que nunca más vuelvas a dar fruto. Al instante, la higuera se secó. Los discípulos se quedaron asombrados y le preguntaron a Jesús, ¿cómo es posible que la higuera se secara de golpe? Mientras leemos la respuesta de Jesús en los versículos 21 y 22, recuerden que Él está tratando de enseñarles una lección importante a sus discípulos. Así que veamos lo que aprendemos sobre la fe en los versículos 21 y 22. Jesús les respondió, les aseguro, que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que yo le hice a la higuera, sino que también le dirán a esta montaña, levántate y lánzate al mar, y así pasará, y todo lo que pidan al orar, si tienen fe, lo recibirán. Esa fue una importante lección sobre la fe, teniendo en cuenta las pruebas por las que los discípulos estaban a punto de pasar. Pero, ¿pueden encontrar otras lecciones en este ejemplo? Podemos aprender otra lección importante sobre la fe de lo que ocurrió con la higuera. La nación de Israel, igual que la higuera, no era lo que aparentaba ser. Aunque la nación había hecho un pacto con Dios, demostró que no tenía fe y que no producía buen fruto. Incluso rechazaron al Hijo de Dios. Así que al hacer que la higuera improductiva se marchitara, Jesús demostró lo que le sucedería a los que no tuvieran fe. Para que nosotros también podamos beneficiarnos de esta lección, tenemos que tener fe y no dudar. En este discurso, hablaremos de 4 situaciones que demuestran cómo la oración, el estudio y la meditación nos ayudan a confiar totalmente en las promesas de Jehová. En cada situación analizaremos cuál es el desafío, qué ayuda nos ha prometido Jehová y por qué podemos tener fe en esa promesa. Hablemos de la primera situación, cuando nos enfrentamos a tentaciones. ¿Cuál es el desafío? El desafío es evitar caer en la tentación. Hay muchas cosas que nos pueden tentar a hacer algo malo y a demostrar falta de fe. ¿Podemos vernos tentados por deseos inmorales que violan las leyes y los principios de Dios? ¿Podríamos vernos tentados a dejar a un lado las cosas espirituales por tener cosas materiales? ¿O podríamos vernos tentados a ser orgullosos y querer ser mejores que los demás? No permitamos nunca que eso suceda. Lo cierto es que hay muchas cosas que pueden tentarnos a demostrar falta de fe y de confianza en Jehová. Así que ese es el desafío. Ahora veamos la promesa. La encontramos en la palabra de Dios. La promesa tiene 2 partes.
Leámosla en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Mientras lo leemos, fíjense en la promesa. Versículo 13. No se les ha presentado ninguna tentación que no sea común a todas las personas, pero Dios es fiel y no dejará que sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que cuando venga la tentación, también les dará la salida para que puedan aguantarla. ¿Cuál es la promesa? Primero, Jehová no dejará que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Y segundo, Jehová nos ayudará. Como acabamos de leer en este texto, Él nos dará la salida ante cualquier tentación si confiamos en Él. Tengamos fe y no dudemos. Hasta aquí hemos hablado del desafío y de la promesa. Ahora analicemos por qué tenemos fe en esa promesa. La razón por la que tenemos fe es esta. Jehová nos conoce mejor que nosotros mismos, y su palabra dice que podemos mantenernos fieles. En Deuteronomio 30, versículo 11, Jehová les dijo a los israelitas que lo que les estaba pidiendo no era demasiado difícil ni estaba fuera de su alcance. Así que, con razón, esperaba que ellos demostraran fe y obedecieran. Y Él no espera menos de sus siervos hoy día. Veamos algunas cosas que podemos hacer y que nos ayudarán a vencer las tentaciones. Veamos primero cuáles son y luego analizaremos más a fondo dos de ellas. Primero, pedirle a Jehová a menudo que nos dé fuerzas. Segundo, estudiar y meditar para mantener nuestra mente centrada en las promesas de Jehová. Tercero, conocer nuestras debilidades. Y cuarto, evitar las situaciones en las que se nos puedan presentar tentaciones. Analicemos más a fondo los pasos 3 y 4. Tenemos que saber cuáles son nuestras debilidades y cómo evitar situaciones que puedan ser una tentación para nosotros. Pensemos en el ejemplo de una cadena. ¿Verdad que una cadena es tan fuerte como lo es su eslabón más débil? Por allí es por donde se romperá primero. Como una cadena, tenemos debilidades que otros quizás no vean, pero nosotros sí debemos saber cuáles son. Asegúrese de conocerse a sí mismo y de saber cuáles son sus puntos débiles. Así sabrá de qué cosas protegerse. En otras palabras, sabrá cuál es su eslabón más débil. Si nos conocemos bien, podremos estar firmes en la fe. Una hermana dijo que cuando se le presenta una tentación, la rechaza de inmediato. Que lo que puede meterte en problemas es quedarte pensando en que quizá no sea tan malo. Así que conozcamos nuestras debilidades y protejámonos de ellas. El otro paso importante es evitar situaciones en las que surjan tentaciones. Aléjese de las personas que hacen que hablar y comportarse mal parezca bueno. Evite las situaciones en las que sabe que se enfrentará a tentaciones. Rodéese de amigos que lo animen a hacer lo que está bien. Proverbios 22:3 dice que el prudente ve el peligro y se esconde, pero los inexpertos siguen adelante y sufren las consecuencias. Somos prudentes cuando confiamos en este consejo inspirado y evitamos las tentaciones. En resumen, en el caso de las tentaciones, vimos el desafío, la promesa y por qué tener fe en esa promesa. Después vimos qué cosas pueden ayudarnos, como orarle a Jehová a menudo, estudiar la Biblia y meditar en ella. Pues con las siguientes tres situaciones, seguiremos el mismo patrón. La siguiente situación en la que tenemos que confiar en las promesas de Jehová es cuando nos enfrentamos a la oposición. ¿Cuál es el desafío? No ceder ante la presión. Todos nos preguntamos a veces cómo nos enfrentaríamos a problemas que pudiéramos tener en el futuro. Ese tipo de pensamientos pueden ser buenos, siempre y cuando recordemos que Jehová estará ahí para ayudarnos si hacemos su voluntad. Y esa es su promesa, que Él nos dará su Espíritu Santo para que podamos aguantar. Jesús fue alguien que confió en esa promesa.
Además, les dijo a sus seguidores que mantuvieran la calma y mostraran confianza. Veamos lo que dijo en Lucas 12, 11 y 12. Mientras leemos las palabras de Jesús, recuerde que los escribas y fariseos lo estaban presionando con muchas preguntas, en un intento de usar sus propias palabras en su contra. Por supuesto, fracasaron. Y Jesús aquí nos asegura que, igual que Él, nosotros también podremos hacer frente a la persecución si tenemos fe y no dudamos. En Lucas 12, 11 y 12, Jesús dijo: Cuando los lleven ante asambleas públicas, funcionarios de gobierno y autoridades, no se angustien pensando en cómo o qué hablarán en su defensa, o en lo que dirán, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese preciso momento lo que deben decir. ¿Cómo podemos beneficiarnos de esta promesa cuando nos enfrentemos a la oposición? Obedeciendo con cuidado estas palabras de Jesús: no se angustien, o sea, mantengan la calma. El Espíritu Santo les enseñará, demuestren confianza. Jesús fue el mayor ejemplo de alguien que vivió de acuerdo con esas palabras. Podemos imitarlo, pero necesitamos fe. Otra vez vimos el desafío y la promesa. Ahora veamos por qué tenemos fe en esa promesa. La razón es esta: Jehová es más poderoso, infinitamente más poderoso que cualquier enemigo. Veamos 3 cosas que podemos hacer que nos ayudarán a enfrentarnos a la oposición y la persecución. Primero, orar con frecuencia, y cuando lo hagamos, expresémosle nuestros temores a Jehová y pidámosle que nos dé su paz. El escritor del libro de Lamentaciones animó a los siervos de Dios a derramar su corazón como agua. Como cuando derramamos hasta la última gota de agua de un gran balde, no nos guardemos nada cuando le oremos a nuestro Padre Celestial, especialmente cuando estamos afrontando oposición o persecución. Derrámele su corazón a Jehová. Él ha prometido que lo va a ayudar. Tengamos fe en el poder de Jehová para ayudarnos y confiemos en su promesa. Como dijo Jesús, no se angustien. Una fe fuerte nos ayudará a evitar la angustia. Segundo, también nos ayudará a afrontar la oposición, estudiar la Biblia y meditar en ella. Leer la Biblia todos los días fortalecerá nuestra convicción de que Jehová nos ama y de que nunca nos abandonará. Cuando la lea, fíjese en las bonitas cualidades de Dios. Perciba el amor de Jehová por usted en las cosas que Él dice y hace. Al meditar en las palabras y las acciones de Jehová, piense en el tiempo que lleva sirviéndole. Seguro que podrá recordar muchísimas cosas que Jehová ha hecho por usted desde que empezó a servirle. Leer la Biblia y meditar en ella nos acerca a Jehová, la fuente de nuestras fuerzas. Cuanto más confiemos en Jehová, más fuerte será nuestra amistad con Él y más fuerte será nuestra fe en Él. La tercera cosa relacionada con lo anterior que nos ayudará a afrontar la oposición es reflexionar en cómo Jehová nos ayudó a afrontar pruebas en el pasado. Y eso es exactamente lo que hizo David. En el Salmo 18:6 dijo: En mi angustia llamé a Jehová. A gritos seguí pidiéndole ayuda a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz. Mis gritos de auxilio llegaron a sus oídos. ¿Se acordó David de que Jehová lo había ayudado? Por supuesto. Oyó mi voz, dijo David, y mis gritos de auxilio llegaron a sus oídos. David no solo recordaba lo que había pasado, tenía fe en que Jehová lo había escuchado. Seguía beneficiándose de las bendiciones pasadas porque nunca olvidó lo que Jehová había hecho por él. Si en alguna ocasión percibe que Jehová lo ayuda y está seguro de ello, nunca lo olvide. Así demostrará su agradecimiento. Experiencias como esas nos fortalecerán para cuando vengan pruebas en el futuro. Hasta ahora hemos visto que necesitamos fe para enfrentarnos a las tentaciones y a la oposición.
Sigamos el mismo patrón que dijimos antes con la tercera situación. Cuando sufrimos enfermedades. ¿Cuál es el desafío? El desafío que afrontamos cuando estamos muy enfermos es no dudar de que Jehová nos cuidará. Tenemos que seguir recordándonos que Jehová nos ama y que nunca nos abandonará. Recuerde la promesa. Jehová sostendrá a sus siervos fieles que están enfermos. Esa promesa no es una ilusión que usted se hace por lo que ha leído en la Biblia. No, se trata de una afirmación muy clara que encontramos en Salmo 41:3. Busquemos Salmo 41:3. ¿Promete Jehová curarnos? Veamos lo que dice. Jehová lo sostendrá cuando esté enfermo en cama. Le cambiarás por completo la cama durante su enfermedad. ¿Usó aquí Jehová la palabra curar? No, usó sostener. Jehová nos sostendrá. La curación vendrá en el futuro. Pero podemos confiar en su promesa de que sostendrá a sus siervos. ¿Por qué tenemos fe en esa promesa? Porque sabemos que Jehová siente compasión por los que tienen mala salud o pasan por otras dificultades. En el versículo 1 de ese mismo salmo, Jehová nos asegura que rescatará al desfavorecido. Jehová expresa con cariño algo parecido en Isaías 57, versículo 15. Ahí él dice, Yo vivo en el lugar alto y santo, pero también con los aplastados y los de espíritu humilde, para revivir el espíritu de los humildes y para revivir el corazón de los aplastados. Yo vivo en el lugar santo, dice Dios, pero también con los aplastados y los de espíritu humilde. Jehová se preocupa mucho por nosotros, ¿no es cierto? Como es compasivo, está cerca de sus siervos que están enfermos. Aunque debemos tener fe en que Jehová nos sostendrá, especialmente cuando estamos pasando por una enfermedad grave, ¿qué tenemos que hacer nosotros para aguantar? Podemos hacer 3 cosas para beneficiarnos del apoyo amoroso de Jehová. Primero, pídale a menudo a Jehová que le dé sabiduría práctica para lidiar con su enfermedad. Santiago 1, versículo 6 dice, Siga pidiendo con fe, sin dudar nada. Y Jesús también dijo que tuviéramos fe y no dudáramos. Cuando a una hermana le diagnosticaron una enfermedad grave, se dio cuenta de que tenía que hacer algo. Ella dijo, Cuando me diagnosticaron cáncer de pulmón y de colon, fue como si me hubieran sentenciado a muerte. Pero, al llegar a casa, pensé, bueno, no es lo que esperaba, pero tengo que encontrar la manera de hacerle frente. ¿Qué hizo entonces? Orar. Pero no de cualquier manera. Ella dice, no le pido a Dios que me cure. Le pido que me ayude a ser fuerte y a sobrellevar mi enfermedad. ¡Qué buen ejemplo! Esta hermana entiende lo que dice el Salmo 41:3, ¿verdad? Si tenemos una enfermedad incurable, tengamos fe en que nos curaremos en el nuevo mundo. Mientras tanto, también tengamos fe en la promesa de Jehová de sostenernos durante las pruebas y las enfermedades. Cambiará nuestra cama, como dice el Salmo. O sea, Jehová se asegurará de que no perdamos la esperanza, aunque estemos enfermos. Más bien, nos ayudará a aguantar con fe y confianza. Muchos han comprobado que lo que más les consuela es la oración y leer textos animadores de la palabra de Dios. Cuando hacemos esto, Jehová nos da fuerzas y nos ayuda a tener paz mental. Esto nos lleva a la segunda cosa que podemos hacer para beneficiarnos de la promesa de Jehová y de su apoyo. Es esta: estudiar y meditar en las promesas de Jehová para fortalecer nuestra convicción de que en el nuevo mundo habrá salud perfecta. Esto sucederá. Pasará lo que dice Isaías 33:24. Ningún habitante dirá, estoy enfermo. Pero para meditar en estas maravillosas promesas,
tenemos que sacar tiempo para leerlas. Así que saque tiempo para leer algo de la Biblia todos los días. Dedique tiempo a estudiar los Salmos y todo lo que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra. En esos pasajes encontrará ejemplos reales, no solo de aguante, sino de cómo mostró Dios compasión a los enfermos. Hoy día también podemos encontrar ejemplos de compasión entre nosotros. De hecho, la tercera cosa que pueden hacer los que están enfermos es beneficiarse de la compañía de sus queridos hermanos tanto como les sea posible. Después de estar viviendo durante una pandemia, entendemos mejor lo importante que es esto, ¿verdad? Una hermana que ha tenido que luchar con una enfermedad grave dice, no se aísle. Permita que sus amigos lo ayuden. A veces se sentirá solo, pero no se aísle. Son consejos sabios y están basados en la Biblia. Recuerde siempre que el amor que vemos en el pueblo de Jehová es solo un reflejo del amor que Él nos tiene a nosotros. Después de todo, Él nos dio la capacidad de amar a otros, y cuando lo hacemos, estamos demostrando el amor de Dios. Así que tenga fe en que Jehová puede sostenerlo. Tenga fe en que las Escrituras le consolarán y en que sus familiares y amigos lo apoyarán. Tenga fe en las promesas de Jehová y tenga siempre presente que la vida vale la pena, aunque esté pasando por una enfermedad grave. En todas las situaciones que hemos analizado hasta ahora, hemos visto que la fe es una cualidad imprescindible. Cuando somos tentados, cuando nos enfrentamos a oposición y cuando tenemos una enfermedad grave, necesitamos fe. También la necesitamos cuando tenemos problemas económicos. Está claro que necesitamos ciertas cosas para sobrevivir y para continuar en nuestro servicio a Jehová. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos cuando conseguir las cosas necesarias se pone difícil? Comida, ropa, casa, transporte, etc. Cuando conseguir estas cosas es difícil, podemos sentir ansiedad. Es un hecho, sucede. Y evitar esa ansiedad es un desafío que tenemos que afrontar. Si esa es nuestra situación, ¿qué debemos recordar? La promesa de Jehová. Jehová nos promete que si ponemos el reino en primer lugar, Él nos dará las cosas que necesitamos. Debemos tener fe en esa promesa, una fe muy fuerte. Jesús nos ayudó a ver esta promesa con claridad. El Hijo de Dios sabía que en este sistema los problemas económicos afectarían al pueblo de Dios, y por eso incluyó algunas ideas sobre este desafío en su famoso Sermón del Monte. Pero también habló de la promesa que Jehová nos hace. Vamos a leer juntos Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo 6:33. Jesús vino a la tierra como humano. Recordemos eso mientras leemos este texto. Él se crió en una familia humilde. Puede ser que conseguir las cosas necesarias no siempre fuera fácil. Pero confiaban en Jehová y tenían lo necesario para servirle. Así que lo que dijo Jesús aquí en Mateo 6:33 lo dijo como un humano que entendía las dificultades a las que nos enfrentamos. Y ese es el contexto en el que Jesús animó a quienes lo escuchaban a dejar de angustiarse y a confiar en que Jehová los ayudaría. Y mencionó la promesa del versículo 33. Por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas esas cosas. La convicción de Jesús al decir, recibirán esas cosas, provenía de su confianza en las promesas de Dios. Jehová no puede mentir, y su Hijo tampoco miente. Si nosotros ponemos el reino en primer lugar, veremos cómo se cumple esta promesa en nuestra vida. Hay muchas razones para tener fe en esas palabras. Piénselo. Jehová les da a las plantas y a las aves lo que necesitan para vivir. Con más razón hará lo mismo por sus siervos.
Sabemos que esto es cierto no solo porque lo dice la Biblia, sino porque lo vemos en nuestra propia vida. En Mateo 6, 26 a 29, justo antes de decirles a sus discípulos que pusieran primero el reino, Jesús les pidió que observaran con atención las aves del cielo. ¿Por qué? ¿Qué quería que vieran sus discípulos? Quería que vieran cómo nuestro Padre cuida a esos animalitos, cómo está pendiente de que tengan con qué alimentarse. Tienen lo que necesitan. Las aves no están todo el día preocupadas, así que no nos preocupemos. Jesús hizo la pregunta, ¿no valen ustedes más que ellas? Esto nos recuerda que debemos confiar en la promesa de Jehová y en que Él quiere y puede cumplirla. El Sermón del Monte nos enseña que la felicidad y la seguridad verdaderas no dependen de las cosas materiales. Lo que importa es nuestra amistad con Jehová. Eso es lo que nos enseñó Jesús. Pero, en la práctica, ¿cómo evitamos angustiarnos cuando tenemos problemas económicos? Recuerde orar con frecuencia. Cuando tenemos problemas que nos agobian, podríamos pasar por alto cosas que normalmente tendríamos en cuenta. Siga orando y tenga fe en la promesa de Jehová. Él escucha nuestras oraciones. Cuando le ore, no le pida tener seguridad económica, sino las cosas necesarias, el pan de cada día, como dijo Jesús. Además, recuerde estudiar la Biblia y meditar en ella todos los días. Esto es algo que podríamos pasar por alto cuando nos sentimos agobiados. No permita que le pase eso. Jehová verá su esfuerzo y lo bendecirá por confiar en él. Estudiar y meditar fortalecerá su convicción de que Jehová lo cuidará. Él promete hacerlo. Tampoco olvide cómo lo ayudó en el pasado. Reflexione en lo que Jehová hizo por su pueblo en el pasado y piensa en lo que ha hecho por usted. Él no ha cambiado. Meditar en eso fortalecerá su fe y su convicción de que Jehová seguirá ayudándolo en tiempos difíciles. Vivimos en un mundo sin fe y escéptico, ¿verdad que sí? Necesitamos fe, y cuando la tenemos, debemos mantenerla fuerte. Cuando tenemos fe en las promesas de Jehová y no dudamos, podemos enfrentarnos a cualquier problema. Él nos ayudará cuando se nos tiente, cuando suframos oposición, cuando pasemos por una enfermedad grave y cuando tengamos problemas económicos. En estos últimos días tan críticos, todos y cada uno de nosotros debemos fortalecer nuestra fe. Seamos como los apóstoles que quisieron tener una fe más fuerte. Ellos le expresaron ese deseo a Jesús. Veámoslo en Lucas 17, versículo 5. Lucas 17:5, búsquenlo por favor. Y también leeremos lo que Jesús les respondió en el versículo 6. Después de la advertencia de Jesús sobre los que hacen tropezar, el versículo 5 dice, los apóstoles le pidieron al Señor, «Danos más fe». El Señor les dijo, «Si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, le ordenarían a este moral, arráncate de raíz y plántate en el mar, y éste les obedecería». En otras palabras, tengan fe y no duden. Eso les dijo. Ahora, sería muy raro que alguna vez en su vida usted tuviera que pedirle a un árbol que se arranque de raíz y se plante en el mar. ¿Qué quería enseñar Jesús? Lo siguiente: somos poderosos gracias a la fe. Hasta los desafíos que parecen insuperables se pueden vencer gracias a la fe en el poder de Dios. La fe nos ayuda a rechazar cualquier tentación que se nos presente. La fe nos ayuda a vencer cualquier oposición que surja contra nosotros. La fe nos ayuda a aguantar cualquier enfermedad que podamos pasar. Y la fe nos ayudará a confiar en que Jehová nos apoyará cuando tengamos problemas económicos, o sea, a arrancar el árbol de raíz y plantarlo en el mar. En cada una de estas 4 situaciones, vimos que la oración, el estudio y la meditación nos ayudarán a seguir cerca de Jehová,
quien nos dará más fe. Pídasela cada día. Imite los ejemplos de fe que encontramos en la palabra de Dios, así como los de siervos de Jehová de hoy día. Siga confiando en Jehová. Él cumple todas sus promesas y bendecirá sus esfuerzos por tener fe y no dudar.